Bienvenidos a Mi Akasha, tu lugar para hablar sobre espiritualidad y desarrollo personal. Comenzamos. Hola a todos. Bueno, empezamos con un nuevo capítulo del podcast con un tema que os suele encantar, que son las regresiones a vidas pasadas. Yo soy terapeuta regresionista, entonces he hecho muchas, y me gustaría contaros un poco qué se puede conseguir con una regresión a vida pasada. En mi caso, por ejemplo, yo no hago regresiones y de hecho no las recomiendo para nada. Regresiones, lo que se llaman turísticas, ¿no? Quiero regresionar simplemente para ver. No, para mí lo ideal es partir de una base terapéutica, es decir, que tú muestres un problema, que tengas la intuición de que tal vez ese problema puede provenir de una vida pasada. Ahora entramos en el tema de la reencarnación. Y entonces quieras hacerte una regresión. Muchísimas veces he rechazado hacer regresiones a consultantes porque simplemente tenían curiosidad. Entonces, para mí no me resulta gratificante, simplemente vamos a ver, porque podemos despertar una memoria que no tiene que despertarse, porque no es a nivel terapéutico y no vamos a conseguir probablemente nada que cambie a la persona. Tal vez sí, pero lo normal es que no. Entonces a mí no me gustan y yo siempre recomiendo que sean porque tú presentes algo en tu vida actual, en tu momento actual, que quieras resolver. Entonces, para hablar de las vidas pasadas tenemos que partir de la base de la reencarnación. Es decir, nosotros vivimos distintas vidas, sí. Vivimos siempre, yo creo que el autor psiquiatra más reconocido en esto es Brian Weiss. De hecho, yo aprendí esa técnica. Y luego un poco de mezcla con chamanismo, bueno, con sanación además y tal. Ha ido cambiando un poco la técnica con el paso de los años, sinceramente. Mi técnica, no la de él. Entonces, es muy importante entender o tener el conocimiento para poder entender cómo funciona el hacer una regresión, el que sepas que están tus vidas pasadas, pero también hay una cosa que se llama el espacio entre vidas. Es decir, un espacio en el que no es un espacio físico, realmente es un estado de conciencia, pero vamos a imaginarlo como un espacio físico para que sea más fácil de entender, en el que nuestra conciencia o nuestra alma está entre una vida y otra. ¿Cuánto tiempo podemos pasar ahí, en ese espacio? 400 años humanos, o sea, en el otro plano no existe el tiempo lineal como lo entendemos nosotros, ¿no? Pasado, presente, futuro. El tiempo es una madeja, total y absoluta. Entonces tú puedes estar, si lo contamos en años humanos, tú igual puedes estar 20 años que 400. Puedo contactar, aquí entramos un poco en tema de mediumnidad, ¿no? Puedo contactar con almas que ya han reencarnado. Hay autores y mediums que dicen que no, pero yo tengo mis serias dudas de que sí, porque he tenido experiencias con espíritus que tenía la impresión de que ya habían encarnado y estábamos contactando realmente pues, con el cuerpo astral de ese espíritu, ¿no? De esa vida en concreto. ¿Cómo es una regresión? Pues básicamente la hipnosis, que es a través de la que se hace la regresión, no es como sale en la tele, de que te voy a cerrar los ojos, tú no te vas a acordar de nada, te vas a poner a saltar si yo te lo pido, o no funciona así. Es una inducción hipnótica en la que vamos a hacer una relajación súper heavy, súper profunda, lo suficiente como para entrar en niveles Z de ondas cerebrales, unas ondas cerebrales muy bajitas, para poder acceder a tu subconsciente, porque ahí están almacenadas todas tus vidas, las memorias de todas tus vidas. Es decir, nosotros traemos las memorias de nuestras vidas aquí. Sí, en nuestro subconsciente, sí, las traemos, la de todas, absolutamente todas. Por eso podemos acceder a esa información. Si nosotros no tuviéramos ese recuerdo en nuestro subconsciente, sería imposible hacer esto. Tendríamos que hacer, yo me quiero inventar un viaje astral para poder hacer
Otro día lo haremos en podcast de viajes astrales, para poder acceder a, a tener un recuerdo de una vida anterior. Es altamente recomendable de que hagáis siempre una regresión con un terapeuta regresionista, no con cualquiera o no con un vídeo, por ejemplo, de YouTube. Ojo con esto, porque podéis despertar una memoria y el terapeuta no solo está preparado para hacerte la regresión, sino también para acompañarte en la sanación de cualquier memoria que hayas despertado. Entonces, ¿qué tipo de memorias o para qué sirve realmente una regresión? Yo tengo un problema, voy y me hago una regresión, pero a mí eso, ¿en qué me va a ayudar? Pues, por ejemplo, a tu autoconocimiento. Yo he visto casos muy heavies, he tenido casos muy heavies de personas que han dicho, o sea, ahora mismo me entiendo totalmente. Yo normalmente cuando he hecho las regresiones suelo ir a 3 vidas máximo. Si veo que es muy necesario, pues vamos a alguna más. Pero no me gusta mantener inducida mucho tiempo a la persona, porque luego hay que enraizar, te quedas como muy cansado. Entonces, cuanto más larga sea la inducción, más cansado te vas a quedar después. Como con un exceso de relajación que luego te vas a tener que ir a dormir en la mayor parte de los casos. Luego me han dicho, me quedo para la siesta, total y absolutamente. Entonces, he visto casos, por ejemplo, me acuerdo un chico de que él tenía, bueno, no entendía bien qué le ocurría con su expareja, con la madre de su hijo. Y cuando hizo, porque él era como, es que tengo algo en contra de ella y no sé qué es. Es algo que puede conmigo, yo quiero respetarla porque es la madre de mi hijo, quiero llevarme bien con ella, pero hay algo que no entiendo qué tal. Bueno, pues regresionamos. No, es que la señora en la vida anterior lo había hecho, con perdón, lo había hecho mierda. O sea, habían tenido una relación muy tortuosa, también habían sido pareja. Ella le había sido infiel, lo había maltratado. Bueno, es que le había hecho de todo. Entonces, ¿qué estaba pasando en esta vida? Estaban un poco, él nunca la maltrató en esta vida, pero sí discutían mucho, y él se exasperaba mucho con ella. Entonces era como que, y le había sido infiel, de hecho, él a ella. Entonces era como que ciertas tornas se habían cambiado totalmente. ¿Esto ocurre? Sí, porque de hecho nosotros elegimos lecciones de vida a aprender. Entonces, en una vida puede ser que a mí me toque aprender la fidelidad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para aprender y superar la lección de vida de la fidelidad? Pues tengo que pasar vidas por las que sea súper fiel. Tengo que pasar vidas por las que sea infiel. Tengo que pasar vidas por las que tenga miedo de la infidelidad. Tengo que pasar vidas por las que sea terapeuta especialista en infidelidad. O sea, tengo que ver la infidelidad desde todos los ámbitos posibles. Entonces, claro, estamos dando vueltas continuamente sobre lo mismo. Entonces este chico me acuerdo que se fue súper tranquilo y la relación con su exmujer cambió totalmente. Claro, aquí nos preguntamos, e incluso yo como terapeuta muchas veces me pregunto, ¿está escrito que él haga esta regresión para poder sanar esto? ¿Para su evolución? ¿Sí o no? Y esto es algo que mis guías siempre dicen, sí, hay cosas que están escritas y que van a pasar sí o sí, pero me resulta como algo muy llamativo, ¿no? Porque lo que sí que está escrito es que no vamos a recordar las vidas anteriores, aunque ya hay niños que están naciendo que sí que recuerdan tanto el espacio entre vidas como las vidas anteriores. Cuando nosotros hacemos una regresión, llevamos a la persona primero al espacio entre vidas para para tener un espacio de seguridad en el que la persona esté tranquila,
Y desde el espacio entre vidas empezamos a saltar de una vida a otra. Y hacemos un recorrido por la vida hasta la muerte, volvemos al espacio entre vidas, saltamos a otra. Lo usamos para esto, el espacio entre vidas, pero es un espacio en el que realmente estamos, cuando nuestro cuerpo físico fallece. Entonces, luego también, ¿qué conseguimos en una regresión? Liberación emocional. Si volvemos al caso de este chico, por ejemplo, mamá mía, o sea, este chico se fue con 17 kilos menos e incluso me acuerdo de otra chica que me decía, Ángela, no sé qué pasa, que yo no puedo llorar. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar y no puedo. Nunca me ha pasado nada traumático en mi vida, mis padres nunca me han reprimido el llanto, o sea, nada, absolutamente nada, pero no sé qué pasa, que no puedo llorar, quiero mirar en vidas anteriores. Sí, le habían reprimido el llanto, pero, o sea, había sido muy maltratada esta chica en una vida anterior. Y cuando ella lloraba, su padre le pegaba unas palizas impresionantes. Y esto es duro de vivirlo en una regresión. Porque tú en la regresión puedes incluso tener catarsis porque estás viviendo eso otra vez. Hay personas que sí que es cierto que lo ven como desde fuera, pero lo normal es verlo desde dentro, vivirlo otra vez de nuevo y traerte ese recuerdo. Entonces luego eso hay que gestionarlo. Incluso esto me ha hecho recordar cuando tuve un chico que despertó en una vida y me dijo, no sé, estoy en una ducha y hay mucha gente. Entonces yo dije, empecé a hacerle preguntas y demás. Bueno, pues él dijo, pero no entiendo por qué hay tanta gente aquí, estamos todos desnudos, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Ah, espera, que sale agua, nos vamos a duchar. Y no, era una cámara de gas. Entonces, claro, fue fatal, porque él empezó a gritar, nos matan, nos matan, nos matan. Entonces, automáticamente nosotros sacamos a la persona de esa vida, la llevamos a un espacio de seguridad, hacemos que se tranquilice, que se libere de la catarsis, hacemos un proceso de sanación, etcétera, etcétera, y luego volvemos a otra vida o incluso a esa si es necesario, pero normalmente no. A mí no me gusta llevar a las personas al extremo bajo ningún concepto. Y me ha hecho acordar esto, porque además él, luego esto le cogió sentido con otras cosas de su vida, porque reconoció personas de esa vida, las reconoció en esta, que esto pasa también. Tú viajas a una vida anterior y empiezas a ver personas que aunque físicamente son distintas, sabes quiénes son. Entonces esto es como algo muy curioso y muy llamativo. Luego también puedes tener una liberación física. Me acuerdo de un señor que él decía que tenía un dolor físico, que nadie le encontraba absolutamente nada, que había ido a médicos, no recuerdo dónde era el dolor, a la altura del bazo, si no recuerdo mal, no me acuerdo bien. Entonces le habían hecho pruebas de todo porque él insistía, 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 me duele, me duele, me duele, me duele. Nada, o sea, no encontraban absolutamente nada, estaba sano, incluso le dijeron será el estrés. Bueno, entonces él dijo, quiero probar a ver si esto, a ver si funciona. ¿Qué pasó ahí? Pues que ese señor en la vida anterior había fallecido con un cuchillo, se lo habían clavado ahí, donde le dolía. Entonces ahí tuvimos que hacer una mezcla de cirugía astral, más sanación, etcétera, etcétera, para poder es como si sacáramos el hacer consciente esto y aparte hacer esta parte de sanación también. Nunca más le volvió a doler. O sea, hasta el día de hoy, que yo sepa, nunca más me ha vuelto a decir, oye Ángela, pues el dolor ha vuelto. Nada. De hecho, cuando él se despertó, volvió. El hombre estaba flipando pepinillos porque venía como un poco desconfiado de a ver qué me voy a encontrar yo aquí con esto. Y me dijo, no me duele. O sea, el hombre estaba como incrédulo porque decía, no me duele. Entonces esto también se pueden sanar patologías completas con regresión. Yo nunca lo he hecho, no es mi especialidad.
y no es algo que me resuene tampoco, que tú puedas sanar una patología completa. Porque para mí, si tú tienes una patología en esta vida, tiene un motivo, puedes buscarla en tu transgeneracional, o sea, tu árbol genealógico, la puedes buscar en vidas anteriores, la puedes buscar en tu infancia, lo que sea. Pero eso no significa de que se vaya a sanar, ni muchísimo menos, sobre todo cuando son enfermedades crónicas, sí significa que puedas estar mejor. Yo, por ejemplo, me mantengo mucho, evidentemente, tanto con medicina convencional como con, ya sabéis que yo tengo un problema de salud importante, y me mantengo mucho con medicina tradicional como con, evidentemente, medicina holística. Y puedes estar mejor, pero yo, por ejemplo, la sanación, mi enfermedad es genética, entonces no tiene caso, o sea, mi mutación genética no va a desaparecer por nada que me haga, a no ser que encuentren una terapia génica que pueda devolverme el ADN a su sitio, ¿no? Luego, hay también puede haber una resolución de patrones de comportamiento. Por ejemplo, adicciones. Y esto es una parte difícil, que para mí, personalmente, tampoco es mi especialidad, pero yo lo explico, que es difícil. Pero se dan casos de personas que hacen regresiones, que tienen algún tipo de patrón de comportamiento muy determinado o que tienen algún tipo de adicción muy determinada y encuentran la resolución. Yo creo que más que encontrar la resolución en la vida anterior, vas a encontrar el por qué, lo vas a hacer consciente y eso te va a dar fuerzas para solucionarlo en esta vida. Porque no nos olvidemos que hay patrones de comportamiento muy determinados y adicciones muy determinadas que no son, que no suelen desaparecer de un día para otro realmente, porque la adicción no es solo emocional, sino también es física. Luego también la superación de fobias y de traumas. Esto lo he visto un montón. Personas con fobias muy extrañas, tengo que decirlo, como por ejemplo fobia a los garbanzos. Cuando me reí mucho con esta chica, porque cuando vino y me dijo, Ángela, ¿me puedes hacer una regresión, bla, bla, bla? Sí, claro. ¿Para qué es? Porque tengo fobia a los garbanzos. Me reí un montón con ella, porque dije, mira, yo creo que es la fobia más extraña que he escuchado nunca. A pesar de yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga que ella, cuando era más joven, no sé si le seguirá pasando, tenía fobia bueno, también a una verdura, pero incluso las veía y claro, algo pasa ahí en el subconsciente. Entonces, con esta chica, en una vida anterior, había fallecido comiendo garbanzos. Entonces, en esta vida era como, o sea, de hecho ella decía, es que veo los garbanzos y me empiezo incluso a encontrar mal. Claro, somatizaba un montón lo que le había pasado en esa vida anterior. Entonces, si os queréis hacer una regresión, para mí, a mí me gustan que me la hagan también. Me gustan mucho, las disfruto un montón cuando estoy buscando algo que me ocurre y digo, lo voy a buscar en vidas anteriores. Yo soy lo que llamamos, bueno, no se llama así exactamente, pero es muy parecido, una recordadora. Entonces yo desde niña tengo acceso a los recuerdos de mi vida, de vidas anteriores, a algunos recuerdos. Hay algunos que me vienen de forma espontánea y otros que directamente pues voy yo a buscarlos. No necesito hipnosis en mi caso, me lo hago sola. O si veo que es algo muy determinado, que veo que es muy complicado tal, pues entonces llamo a una compañera que me haga ella la hipnosis. Pero para mí es algo que me ha ayudado mucho. Yo recuerdo que el primer recuerdo de vida anterior lo tuve con 7, 8 años. Y además fue súper bonito porque vi a alguien a quien yo sabía que quería mucho en esa vida, o sea, era una persona muy importante para mí, que luego conocí en esta. Entonces fue como, yo me acuerdo que cuando la conocí fue como, y la conocí con 15 años, que cuando la vi fue como,
O sea, es mi mejor amiga de aquella vida. Y de hecho en esta vida nos volvimos las mejores amigas, pero total y absolutamente. Entonces eso es súper, súper, pero súper emocionante, ¿no? El tener... Pero esto me pasaba de forma esporádica y también sin buscarlo. Me pasa mucho, por ejemplo, soñando, me pasa despierta, me pasa también queriendo ahora, cuando quiero buscar algún tipo de información, lo que hago es que me doy una relajación muy profunda y entonces voy a buscar la información. Pego saltos del espacio entre vidas y pido, llévame a la vida que tal. Y entonces ahí abro y tal. Pero esto lo puedo hacer, uno, porque soy terapeuta de regresionista y dos, porque tengo esta habilidad, esto es una habilidad psíquica, entonces tengo esa libertad. Pero yo os recomiendo, de hecho yo me acuerdo que alguna vez yo he hecho también, he cogido regresiones de YouTube cuando era mucho más jovencita y he dicho voy a probar a ver y he probado. ¿Podéis probar? Sí, yo os recomiendo que vayáis con un profesional. Si me vais a pedir a mí sesión, que sepáis que hay un año, bueno, hay más de un año de espera para el tema de sesiones. O sea, yo sí os puedo recomendar una compañera con la que hacerlo, que es maravillosa. Pero en este caso yo, pues es un poco más complicado de acceder a tener sesiones conmigo. Pero, bueno, yo os animo un montón porque es una herramienta que a mí me encanta, es una herramienta que es súper útil y que os puede ayudar muchísimo tanto en vuestras fobias, autoconocimiento, liberación emocional, liberación física, resolución de problemas de comportamiento. Tema que a veces me preguntáis, Ángela, ¿se puede regresionar a niños pequeños? A mí no me gusta, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. O sea, me niego totalmente a regresionar a alguien que tenga mínimo entre 18 y 20 años, mínimo. Y tengo aún así que tenerlo muy claro para regresionar a esa persona. A mí me gusta regresionar a adultos que saben muy bien a lo que vienen, porque a veces si falta madurez y levantan un recuerdo que les hace daño, bueno, son personas y son muy jóvenes, les puede costar luego un poco más. Entonces, bueno, yo con esto siempre soy súper prudente. Luego, si es necesario, los derivo con nuestra terapeuta, con nuestra psicóloga, pero me gusta hacerlo con adultos. Nunca lo he hecho con niños y nunca lo voy a hacer. Y de hecho, nunca lo he visto en niños. Sí que ha habido estudios de habilidades psíquicas, etc., 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 en universidades y se ha hecho de forma infantil, de forma pediátrica, esto lo sé, pero no se hace desde luego de forma habitual. Lo que sí está pasando son niños que recuerdan de forma espontánea, ahora cada vez más, esas vidas anteriores o ese espacio entre vidas. Incluso podéis ver en otras redes sociales, podéis buscar niños que recuerdan vidas anteriores, por ejemplo, y veis a niños que incluso le explican a las mamis y los papis cómo los eligieron desde el espacio entre vidas. O sea, es total y absolutamente alucinante ver a un niño de 4 o 5 años verbalizar de forma totalmente natural, no, pero yo antes tenía otra mami, y te dice el nombre de la mami, te dice el nombre del papi, o te dice yo os elegí de esta forma, y os elegí porque me gustabais mucho, y o sea, es alucinante, alucinante. Os recomiendo que lo busquéis mucho. Bueno, pues aquí acaba el podcast de hoy. Os mando un saludo gigante y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao!